En el Evangelio hay dos peticiones que los discípulos le dirigen explícitamente a Jesús. Dos peticiones. Una aparece en el Evangelio de hoy. En otro momento, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Esa fue una petición explícita. Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a esa petición de los discípulos? ¿Qué les enseñó Jesús? El Padre Nuestro. Cuando oren, digan. Y la oración del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, la misma oración con la que Él oraba, nos la transmitió y todavía nosotros seguimos orando la oración de Jesús. Por eso el Padre Nuestro no es cualquier oración, es la oración con la que oraba Jesús. Y hoy aparece otra petición de los discípulos. ¿Qué le piden a Jesús hoy los discípulos? Señor, ¿qué le piden? Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Cuando se habla de aumento, pues obviamente se refiere a proporción, a cantidad. Aumentanos se refiere a eso, cantidad. Quizá lo que los discípulos están pidiendo es eso. Danos, Señor, cantidad de fe. Queremos más cantidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a la petición de los discípulos? Basta que tengan la fe, ¿de qué tamaño? ¿Y dónde cabe un grano de mostaza? Entre 2 dedos cabe un grano de mostaza. Mientras que los discípulos decían, danos cantidad de fe, Jesús les respondió, y a nosotros hoy, que no se trata de cantidad, sino ¿de qué? De calidad. Dicen, bueno, puede ser, pero utilicemos esta expresión. Se trata de intensidad. No se trata de que mi fe sea grande en cantidad, que mi fe sea intensa. Si mi fe es intensa, miren lo que dice el Evangelio, podrán decirle a un árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. En el Evangelio de Mateo dice otra expresión fuerte, dice, podrán decirle a una montaña, arráncate de aquí y vete al mar. Imagínense que le podamos decir al Galeras, váyase a Tumaco mañana. Ya. Lo que refiere Jesús es que la intensidad de la fe es capaz de revelar el poder de Dios. ¿De qué es capaz la intensidad de la fe? Revelar el poder de Dios. No le podemos decir al Galeras que se quite de allí. Cuando uno tiene fe intensa, no en tamaño, no se trata del tamaño, sino que mi fe es intensa. ¿Intensa en qué sentido? Es que yo me fío completamente de Dios. Yo creo plenamente en el poder de Dios. Y yo sé que Dios puede obrar. Como un grano de mostaza significa esto, una fe intensa. ¿Por qué la semilla de mostaza, como todas las semillas, tienen esa intensidad? Porque aunque las semillas, todas en general, parecen pequeñas, la fuerza de esa semilla está ¿en dónde? Por dentro. La fuerza de esa semilla está por dentro. Lo mismo pasa con la fe. La fuerza de la fe está por dentro. Dios obra y generalmente lo hace en pequeñas cosas. Lo que importa es la fe, pero Dios gusta obrar en pequeñas cosas. Tan es así que Dios, imagínense ustedes el misterio de Belén que ya pronto vamos a celebrar. Estamos cada vez más cerca nuevamente del misterio de Belén. Dios le gusta obrar en pequeñas cosas, en pequeñas realidades. Por eso Dios se metió en Belén
en un pequeño niño. Toda la fuerza de Dios en un pequeño niño. ¿Quiénes pudieron ver a Dios en un pequeño niño? La Virgen, San José, los magos, los pastores. Se necesitaba mucha fe, no en tamaño, sino en intensidad, para descubrir a Dios metido en un pequeño niño. Dios con toda su fuerza metido en un pequeño niño. El misterio de Belén. Aquí en la Eucaristía, nuevamente Dios obrando en pequeño. Todo el poder de Dios metido en un pequeño pedazo de pan. En un pequeñito pedazo de pan. Porque Dios obra en lo pequeño, un grano de mostaza, porque la fuerza está por dentro, pero se necesita la fe. Hay que fiarnos de ese poder de Dios que obra en lo pequeño. La Biblia está llena de esos detalles. Dios que obra en lo pequeño. Acuérdense, por ejemplo, del relato aquel de la mujer, de la hemorroísa. ¿Qué pensaba la mujer que tenía flujos de sangre según el relato del Evangelio? Decía ella: si le toco a Jesús el borde del manto, yo sé que me voy a curar. Y le tocó el manto a Jesús. ¿Era el manto lo que la curó? No. ¿Qué fue lo que curó a esa mujer que le tocó el vestido a Jesús? La fe, la intensidad de su fe. La intensidad de su fe. Jesús a un ciego de nacimiento, en el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 9, le unta barro, porque hace barro con saliva, y se lo unta en los ojos, y le dice: ve y lávate. ¿Qué pasó con ese ciego de nacimiento? ¿El barro fue que lo curó? No. La fe. La fe. Dios obra en lo pequeño. Por eso tiene tanto sentido incluso esas realidades pequeñas que nosotros tenemos en la iglesia, o porque son sacramentos o porque son sacramentales, por ejemplo. Sacramentos, por ejemplo, cuando a mí me unge el sacerdote con el aceite parece pues una cosa muy pequeña. Pero es que no es el aceite, es el poder ¿de quién? De Dios, pero yo tengo que creer. No, Dios va a obrar aquí. Dios tiene el poder de sanarme. Un pequeño signo. Dios obra en lo pequeño. Dios obra en lo pequeño. Cuando yo escucho la palabra, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, yo escuché una palabra venida también de una persona como cualquier otro también, pero yo escuché que Dios me dijo: yo te perdono. Y yo tengo fe de que así fue. En la confesión, por ejemplo. Es que es pequeño, Dios obrando con su poder en pequeño. O cuando usted enciende la velita aquella, dice: no, es que la velita no es la que hace las cosas. Es mi fe que se fía del poder de Dios, Dios obrando en lo pequeño. O cuando aquí el sacramental del agua bendita, por ejemplo, que lo utilizamos aquí al final de esta misa, es que no es el agua en sí misma, que no deja de ser agua, pero cuando está bendita, cuando está bendecida, lo que nosotros estamos allí creyendo es que el poder de Dios está actuando en un signo pequeño, un grano de mostaza. Pero la fuerza está ¿en dónde? Dentro, el poder de Dios. Dios obra en lo pequeño. Una oración, por pequeña que sea, el Padre Nuestro, por ejemplo, que lo oramos, parece tan pequeña la oración que uno a veces dice: pero ¿sí será que haciendo esta oración voy a obtener lo que estoy buscando, lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Sí será que tiene la fuerza? Es Dios, pero yo tengo que fiarme de Él. La fe requiere intensidad, no es cantidad, es intensidad. El valor de lo pequeño. Dios obra en lo pequeño. A veces nosotros preferiríamos que fuera de otra manera, obviamente, ¿no? Porque a veces uno dice: yo creería más en Dios si se me aparece esta noche en el techo de mi habitación. O sea, ahí ya le creo. Eso no va a pasar. O si, qué sé yo, en un sueño, entonces Dios ya me muestra cómo es Él. No, nosotros preferiríamos que fuera Dios actuando de esa manera. Dios obra en lo pequeño, silencioso,
pero con poder, pero poderoso. Si usted enciende la vela, si usted recibe un sacramento, usted recibe un sacramental, usted ora el rosario, usted hace la novena, usted porta que la medalla, que el rosario, que la estampa, es que no es el objeto en sí, es su fe intensa. ¿Y qué significa fe intensa? Una fe que cree en el poder de Dios, que la fuerza está en el poder de Dios, no en el objeto, no en el artículo, no en la prenda, no en la imagen, que la fuerza está en el poder de Dios, pero se necesita la fe, creer que Dios tiene el poder para obrar. Por eso dice, basta con un grano de mostaza. No es la cantidad, es la intensidad de mi fe. Hoy también nosotros pidámosle al Señor, Señor, aumenta mi fe, no en cantidad, en intensidad. En intensidad. Pero además, también somos nosotros hoy invitados a llenar el mundo, así como Dios obra en lo pequeño, que también nosotros obremos en lo pequeño para mostrarle al mundo cómo el mundo se llena de sentido gracias a pequeños gestos que podemos hacer todos. A veces nosotros no somos conscientes de eso pequeño que tiene tanta fuerza. Como cuando yo le digo a mis hijos, te quiero, eso tiene fuerza. O cuando yo le digo a mi esposo, a mi esposa, te amo, eso tiene fuerza. Eso pequeño está cargado de fuerza. Cuando yo le doy un chocolatico a alguien y le digo, mira, para que endulces el día de hoy. Esto está cargado de fuerza. No hemos comprendido el valor de lo pequeño que llena de sentido la existencia también. Así como estamos invitados a reconocer la fuerza de Dios en lo pequeño, pidámosle también a Él que nos ayude a llenar el mundo de pequeños gestos que le ayuden a todos los hermanos a descubrir el sentido de la vida. A veces por esa falta de pequeños detalles, de pequeños gestos, incluso se pierden las amistades, se fracturan los matrimonios, se distancian los padres de los hijos, o desafortunadamente creamos un mundo de indiferencia. Dios obra en lo pequeño y nosotros somos invitados como Dios mismo a obrar así, con gestos pequeños que le dan sentido a la existencia. Pidamos, Señor, aumentanos la fe, y al decir aumentanos la fe, danos una fe más intensa, más fuerte, más confiada. Obviamente siempre vienen las dudas, ¿no? Como el profeta Habacuc. Miren, en la primera lectura el profeta decía, ¿hasta cuándo, Señor, pediré tu auxilio sin que me oigas? Gritaré sin que me salves. Y el Señor le respondió. Dice, el Señor me respondió, ten fe, todo llegará a su término sin defraudarte. Si se atrasa, espera, pues llegará y no tardará. Obviamente hay situaciones que a veces nos ponen siempre en crisis de fe, Hoy somos invitados a intensificar nuestra fe, una fe intensa. Quizá muchas veces nuestra fe tambalea es porque quisiéramos nosotros que la fe nos resuelva todo, pero la fe tiene una sola garantía: Dios lo puede todo. Esa es la garantía. Pidamos hoy al Señor que se aumente nuestra fe, no tanto en cantidad como en intensidad, que mi fe sea más intensa. Pidamos al Señor esa gracia. Amén.